tema de la pensión para adultos mayores es uno de los signos más importantes de la política social de la Ciudad de México. Recordemos que el Distrito Federal, en ese entonces, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue pionera en establecer una pensión para adultos mayores, cuando en general no existía esta pensión. No solamente eso, sino que además, cuando se criticaba enormemente este planteamiento de la pensión para adultos mayores. Fue criticado prácticamente por todos los partidos políticos de oposición en el Distrito Federal, fue criticado entonces por el presidente de la República, de otro partido, y finalmente se estableció en la ciudad y se estableció como un instrumento fundamental de política social, un instrumento fundamental en la idea de mitigar las grandes desigualdades que había. No solamente se quedó como una política social que en términos económicos hace justicia a las personas de la tercera edad, sino que mucho más allá de eso se plantea como un tema que va hacia la dignidad de las personas y regresar esa dignidad a la gente de la tercera edad, a quienes han trabajado toda su vida para poder hacer que esta ciudad crezca, que este país crezca, para que su familia pudiera estar bien. Era un asunto de justicia. Ese tema de la pensión para adultos mayores se ha retomado ahora por el gobierno federal. Se ha planteado como la necesidad de que esta pensión sea universal, que se elimine a los intermediarios, que se elimine a las clientelas y que llegue a todas aquellas personas que necesitan realmente y que cumplen con los requisitos para tener esta pensión. Actualmente tenemos en la ciudad una ley en relación con los adultos mayores. Es decir, de un programa social pasó a ser una ley que se regula en la ciudad. Aún más, con la Constitución de la Ciudad de México, esta pensión se establece como un derecho que no puede quitarse, un derecho que es progresivo y un derecho que tiene que cumplirse. Tenemos ahora, y lo podemos ver en el curso de la sesión, tenemos 4 puntos de acuerdo que se van a presentar sobre este tema. Ha causado inquietud este cambio que se ha dado, donde la ciudad de manera directa daba este recurso a través de un procedimiento establecido en la propia ley, y el nuevo momento donde el gobierno federal va a otorgar este recurso. Este proceso ha causado inquietudes, este proceso ha causado que haya diferentes voces que planteen la necesidad de que se aclare muy bien cómo van a darse estos procedimientos. Se ha planteado un nuevo censo que también ha causado cierta inquietud, se está procesando por una razón muy sencilla. De este censo que se ha hecho vemos que hasta este momento se daba pensión alimenticia cuando menos a 200,000 personas menos de las que están registradas y que son susceptibles de esta pensión. Por lo tanto, el tema de elaboración de un nuevo censo se ha hecho algo necesario e imprescindible para darle la universalidad que requiere el programa. Tenemos el problema, y además se planteó por parte del gobierno del Distrito Federal anterior, que no había recursos suficientes para todos los adultos mayores. Por lo tanto, aproximadamente 200,000 adultos mayores no recibían esa pensión. Se trata de que lo reciban ahora todos y todas. En este proceso, que seguramente lo discutiremos a rato en términos de información y de que se aclaren las medidas que se están llevando a cabo, se requiere hacer reformas
a nuestra ley, a la ley que tenemos ahora que regula este proceso y que regula este derecho, que reglamenta este proceso para que se otorgue esta pensión. La iniciativa que estoy presentando el día de hoy es una iniciativa que pretende darle una salida a este nuevo proceso, estableciendo 4 bases fundamentales. Primera, en la Ciudad de México, la pensión para adultos mayores es un derecho adquirido, es un derecho que no se puede modificar. Segundo, se establece la obligación del gobierno de la ciudad de prestar, de que se pueda ejercer este derecho por parte de los adultos mayores y le toca instrumentarlo. Sin embargo, en este momento se puede establecer una coordinación con el gobierno federal, es decir, establecer esta posibilidad de que el gobierno federal otorgue los recursos y sea él el que entregue estos recursos sin invalidar los derechos de la ciudad y sin invalidar la obligación de la ciudad. Se establece además un mecanismo de subsidiariedad en el caso de que por alguna razón este recurso federal no se pudiera otorgar. Lo señalo entonces de manera directa. Se modifica el artículo 1 de la ley estableciendo la siguiente redacción. La pensión a que se refiere el párrafo anterior, me refiero a la pensión para adultos mayores, se otorgará con recursos públicos, locales o federales, conforme a los instrumentos de coordinación que establezcan la Federación y el gobierno de la ciudad. Cuando la pensión sea entregada con recursos del gobierno de la ciudad, se observará el procedimiento establecido en la presente ley. En caso de que sea entregada con recursos de la Federación, se observarán los instrumentos de coordinación que al efecto se establezcan. Artículo 7. El Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México deberá mantener actualizado su padrón de beneficiarios para consulta directa y en la sección de transparencia de su página electrónica. En los transitorios se establecen los mecanismos para el caso de que sea la Federación quien dé este recurso, estableciendo que en caso de que no pudiera por diferentes razones otorgarse o hubiera una dificultad, el gobierno de la ciudad seguirá otorgando dicha pensión. Creo que con esto podemos cerrar este círculo, se mantiene como un derecho de los capitalinos, se establece la obligación de la ciudad, pero también se establece el mecanismo de coordinación para efectos de que la Federación pueda otorgar estos recursos sin invalidar que la ciudad deberá hacerse cargo en caso de que por cualquier razón esto no se diera. Creo que con esto podemos tener un marco jurídico adecuado que no invalida derechos y que al mismo tiempo garantiza esto, que insisto, es un símbolo muy importante de la política social que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México y que es un derecho de los capitalinos, un derecho que es evidentemente progresivo. Muchas gracias por su atención.